Continuamos escuchando a San Marcos. Para este domingo nos dice que Jesús enseñaba a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Este evangelio lo podemos contemplar en 2 momentos muy especiales. Este es el domingo que nos centra mucho la atención en un personaje muy importante para el tiempo de Jesús, la viuda. La viuda que al estar en esta situación se convertía en el ser más desprotegido, más indefenso, más débil, porque todo dependía de la presencia y de lo que el hombre le permitía hacer y ser. Pero esta primera escena del Evangelio de Marcos está centrada también en unos personajes muy especiales: los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los que tienen en sus manos el caminar y el quehacer y el ser del pueblo de Dios. Jesús los observa. Jesús los ha invitado con mucha frecuencia a cambiar de actitud, a cambiar de manera de ver y de contemplar la realidad. Ellos se han quedado en el cumplimiento de la ley, se han quedado exclusivamente cerrados en la materialidad de la ley. A ellos les interesa ser los primeros en todas partes. Diríamos que estas personas son como el signo más elocuente y más fuerte de la vanidad, de la prepotencia, de la autosuficiencia. Les gusta que la gente los venere, que la gente los aplauda, que la gente los admire, que les den el lugar que ellos creen que se merecen. Esta actitud Jesús la ha rechazado siempre y los observa y los ve cómo se comportan frente a esta vanidad, frente a esta vanagloria. Aparece la viuda. La viuda que, como en el Antiguo Testamento, salva la vida del profeta con lo pobre que era, con lo único que tenía para vivir, y por lo vivir se entendía el alimento. La viuda de este evangelio es muy importante. Jesús observaba cómo la gente se acercaba a las alcancías del templo a ofrecer las ofrendas que siempre han significado lo que la persona es, lo que la persona tiene, lo que la persona se valora. Muchos ricos daban abundante dinero de su vida, de sus riquezas,
depositaban en las alcancías y depositaban bastante, mucho, pero era de lo que les sobraba. Y además lo hacían como una ostentación para que la gente viera que eran generosos, que se desprendían de todo, pero era lo que les sobraba. Por eso Jesús llama la atención a sus discípulos y les dice, vean esta actitud manirrota de esa mujer de la tercera edad, que avergonzada de su pequeña limosna, de su insignificante don, se esconde de los ricachones que acuden a depositar billetes de 1,000, como sucede ahora. Los billetes azules abundan, los billetes de otros colores son muy escasos. ¿Por qué? Porque el pobre se desprende de lo poco que tiene, pero se desprende, y eso es lo valioso. Para Jesús, la donación no se mide por el valor absoluto de lo entregado, sino por el valor relativo de la entrega. Dar mucho de lo que sobra es menos que dar poco de lo que falta. Les aseguro, dice, que esa pobre viuda ha echado más que nadie. En este tiempo, como en el tiempo de Jesús, la filosofía mundana del tener predomina sobre todas otras cosas. Jesús propugna la del dar y pronuncia la parábola, es más dichoso dar que recibir. Pero no solamente Jesús se fija en las 2 moneditas, se fija en lo que hay detrás de esas 2 moneditas, la persona. Como Él mismo, dice la Sagrada Escritura, que siendo Dios se despojó, se hizo nada para dárnosle todo, para dársenos todo y completamente sin reservas. Jesús es el regalo más grande y único que tenemos de parte del Padre. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único para que todos nos hiciéramos ricos de la pobreza de Jesús. Esto es el verdadero sentido del dar, darse. Y Jesús se dio. Por eso los ejemplos que encontramos en la Biblia son tan elocuentes de estas gentes que daban sin mirar, sin buscar el aplauso, sin buscar que se les reconociera lo que daban. Es admirable que Jesús canonice la actitud de esta viuda, porque es como el anticipo, como el reflejo de la propia vida de Jesús, el que da. Y pensemos cómo Jesús siempre alababa estas actitudes. La viuda, que era el signo más débil, pero que Jesús tomaba parte con estas gentes. Él se compadeció de la viuda de Naín y le regresó a su hijo. Llamó a Zaqueo y Zaqueo invitó a Jesús a su casa y Zaqueo repartió la mitad de sus bienes porque se sentía invitado no solamente a dar cosas, sino a darse a sí mismo. Hoy en la iglesia, como en todos los tiempos, ¿de quién construye las iglesias? ¿Quién ha construido las más bellas catedrales del mundo? La gente pobre, la gente sencilla. A Dios se le quiere dar lo mejor. Y lo mejor se expresa de muchas maneras. Las obras de misericordia, que son como las 2 moneditas de la viuda. La iglesia no compite con ninguna institución oficial porque no es ni la finalidad ni siquiera la pretensión. Ante esas obras que se ocultan como se ocultó la viuda, no hay cámaras de televisión, no hay propaganda. Que tu mano
izquierda no sepa lo que da tu derecha. Es importantísimo este sentido del dar. La Iglesia siempre ha tenido obras extraordinarias y allí donde nadie llega, ahí está la caridad de los que menos tienen. Ahí llega el don de la caridad, del amor, porque Dios es amor, es la fuente del amor. Y el amor se da sin medidas. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por el que ama. Y eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que hace la viuda. Y eso es lo que hizo ya la viuda de Sarepta en el Antiguo Testamento. Eso es lo que hizo Zaqueo. Es lo que hace mucha gente en el anonimato. Y el anonimato se contrapone a la autosuficiencia del escriba, del doctor, del maestro, que busca siempre el reconocimiento de los demás. Qué triste es cuando buscamos el beneficio, el aplauso por lo poco o lo mucho que hacemos. Ese no es el sentido de la caridad cristiana. Ese no es el sentido de la donación. El verdadero sentido es el de Jesús, que se dio sin esperar nada de nosotros. Pues que el Señor nos siga inspirando, que el Señor nos siga iluminando y que vivamos el verdadero sentido, que nos sintamos más felices en dar que en recibir. Y no solamente bienes materiales que quizá no los tenemos, pero sí hay muchas maneras de dar y darnos a los demás. Que el Señor llene nuestros corazones y que el Señor nos aplauda por lo que verdaderamente hacemos por Él y por los demás. Feliz domingo y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste.